presentar un poco la mesa, ¿no? Cuáles son las personas que están aquí sentadas con nosotros. Está Celso Arango, jefe de servicio, doctor Celso Arango, jefe de servicio de psiquiatría del niño y de adolescente del Hospital Universitario Gregorio Marañón, director científico de CIBERSAM, profesor titular de la UCM, catedrático de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y patrono de la Fundación Curarte. Muchísimas gracias. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias a la Universidad Rey Juan Carlos y a la Fundación Curarte, en las personas de Carmen Gallardo y en la persona de Giuseppe Tringali. Yo soy médico, soy psiquiatra, trabajo en un hospital aquí en la Comunidad de Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, donde estáis todos invitados a visitarnos, y trabajo en un servicio en el que vemos niños y adolescentes con trastornos mentales, fundamentalmente trastornos mentales graves. Tenemos un número de visitas importante, 25.000 consultas al año, y tenemos aproximadamente 450 niños y adolescentes que ingresan en nuestro hospital por distintos motivos, porque se han intentado suicidar, porque tienen un trastorno psicótico, porque tienen problemas de conducta, para diagnóstico diferencial. Tenemos la suerte de llevar ya muchos años trabajando con la Fundación Curarte y de beneficiarnos de esta fundación sin ánimo de lucro que mejora de forma muy significativa la calidad de vida de los niños y adolescentes hospitalizados. Tengan la patología que tengan, en nuestro caso son trastornos mentales. Y yo os voy a hablar hoy de algo muy manido, que seguro que habéis oído hablar muchas veces, que es el estigma. El estigma. ¿Y qué es el estigma? El estigma es algo muy malo, algo que duele mucho y algo que probablemente produzca un daño más profundo y más duradero del que muchos podemos pensar en un principio. Estigma que viene de picadura, de marca, de señal, ¿no? En la Grecia antigua era la marca hecha con fuego candente a los esclavos, a los delincuentes, para que quedara ahí marcado de por vida quiénes eran y a qué estamento pertenecían. En religión son las heridas sangrantes impresas de forma sobrenatural en los cuerpos de los santos. A mí lo de heridas sangrantes, la verdad es que me sugiere mucho de lo que es el estigma sobrellevado por muchos de los niños y adolescentes que vemos nosotros en la clínica diaria. Es sin duda algo complejo. Y es algo complejo que no podría existir si no existiera algo fundamental, que es la distinción entre el nosotros y el vosotros. Sobre todo cuando el vosotros es pequeño, es algo que está en minoría, o que creemos que está en una minoría todavía mayor de lo que está, y sobre todo cuando ese vosotros es algo que tiene elementos que lo hacen misterioso, que lo hacen impredecible, que hacen que nos sintamos incómodos y hasta ansiosos porque no sabemos lo que puede pasar. Y ese nosotros, muchas veces, pues somos los que estamos sanos mentalmente. Y ese vosotros, pues son los que no tienen esa suerte y, por lo tanto, no están sanos mentalmente. Mirad, 1 de cada 4 personas en Europa, a lo largo de la vida, va a tener un trastorno mental. Eso significa que si vosotros no lo habéis tenido o pensáis que no lo vais a tener, las 2 personas de vuestra derecha o de vuestra izquierda sí lo tienen o lo van a tener. O sea que ese vosotros es, en lo que hablamos de trastornos mentales, mucho mayor de lo que podáis imaginar, ¿no? Imprevisibilidad, violencia. Y por lo tanto, ¿qué mensaje? ¿No? Han dicho que una charla positiva en cuanto a no plantear solo los problemas, sino plantear las posibles soluciones. Y la solución pasa, desde luego, en que no hay estigma si yo no considero al otro parte de un conjunto distinto al mío y lo veo en la distancia. Y eso es fundamental. Y muchas veces, hasta que en las familias no haya un hijo, un hermano, un familiar cercano con un trastorno mental, no se pierde ese estigma inicial de desconocimiento hacia todo el trastorno mental. Porque entonces esa persona con trastorno mental entra en el conjunto de todos y no se le separa de la familia, aunque de todo hay. Ya os digo que, lamentablemente, en el sitio donde trabajo, en la unidad de hospitalización donde yo trabajo, todos los años
tenemos que llevar a menores, a adolescentes y a niños a los servicios sociales, al antiguo Instituto Madrileño del Menor y la Familia, a la Dirección General de la Familia y el Menor, porque son abandonados por sus padres que no vienen a recogerlos cuando les damos de alta. Que de eso también hay. ¿Y qué componentes tiene el estigma? El estigma tiene 3 componentes fundamentales. El primero, el del conocimiento. Hay más estigma cuando hay más desconocimiento, cuando hay más ignorancia. Estereotipos. Por ejemplo, la persona con trastorno mental es más violenta que el que no tiene trastorno mental. Y, por lo tanto, tiene más posibilidades de hacerme daño y, por lo tanto, le rehuyo y escapo de ella. El segundo, el prejuicio, las actitudes. Con ese conocimiento yo adopto una serie de actitudes y hago que ese compañero mío de clase, que es rarito, no me siento en su asiento de al lado. O cuando tengo que hablar con alguien o comentar algo, no lo hago con él, ¿no? Y le hago de una forma más directa o menos directa, lo voy excluyendo de la clase e incluso puedo pasar a hacer más, luego hablaremos del bullying o del acoso escolar, etc. El último es ese, la conducta, la discriminación, donde yo paso a señalar con el dedo, donde yo soy de una comunidad de vecinos que si ponen en el Bajo una clínica para el tratamiento de la artritis reumatoide, no digo nada, pero si ponen una clínica para el tratamiento de personas con trastorno mental, digo que eso no puede estar en mi casa o en mi comunidad de vecinos, ¿no? La conducta. Bueno, deciros que dentro de las enfermedades, probablemente pocas hay, si no alguna, que sufra tanto estigma como los trastornos mentales, eso viene recogido. Y es fundamental, pues lo que os decía antes, ¿no? Yo os podía haber traído diapositivas aquí de Winston Churchill o de Albert Einstein, ¿no? Pero estos probablemente les conozcáis mejor, ¿no? Algunos incluso vienen ahí los nombres. Y aquí seguramente conocéis muchos, todos ellos tienen algo en común. Y lo que tienen estas personas en común es que todos tienen un trastorno mental. Trastorno bipolar, crisis de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, Alzheimer, trastorno relacionado con el estrés, etcétera, etcétera. Y esto es algo muy importante, porque esta gente, yo no os estoy diciendo nada confidencial, yo no estoy diciendo un secreto médico que alguien me ha dicho a mí que tiene una patología, lo digo aquí. Todos ellos han salido a los medios y han dicho, yo tengo este trastorno. Y ese es el primer paso que debemos dar para vencer el estigma en la enfermedad mental. El saber que hay mucha gente, muy buenos profesionales en este caso, pero personas que tienen unas vidas iguales que las nuestras, que sufren de trastornos mentales. Porque llevamos muchos años, diría muchos siglos, pensando que eso de la enfermedad mental, de la esquizofrenia, del trastorno bipolar, de la depresión, es algo muy raro que sucede en los antiguos chamanes, las personas poseídas. Intentamos, como aparece en este cuadro del Bosco que está en el Museo del Prado, intentar extraer la piedra de la locura, ¿no? Y eso hace que actuemos de una forma en la que vosotros, que vais a ser, o sois todos, ¿no?, estudiantes de ciencias de la salud, y de una forma u otra vais a estar relacionados con personas que tengan patologías y trastornos médicos, vais a ver, os dediquéis a lo que os dediquéis, enfermería, medicina, etcétera, etcétera, vais a ver personas que tienen trastornos mentales. Y a mí no hay cosa que me produzca más desazón que cuando entra un residente de cualquier especialidad, de medicina interna, un R1 en mi servicio, y que es una unidad cerrada con menores con trastorno mental grave, como decía, y entra en la planta y entra mirando para atrás con miedo, ¿no?, de que le puede pasar algo. Muchas veces el estigma empieza en nosotros mismos, profesionales de las ciencias de la salud. Y si nosotros acarreamos ese estigma, lo vamos a pasar a los demás. Por tanto, el primer ejercicio de disminuir el estigma asociado con las enfermedades mentales debe suceder aquí, en vosotros, que no lo tenéis que llevar dentro, porque si no, se lo transmitiréis. Se lo transmitiréis a vuestros pacientes y se los transmitiréis a vuestros colegas. Es un ejercicio que no voy a hacer, no tenemos tiempo, pero estoy convencido de que si yo os pidiera que asociarais unas frases o unas palabras a cada uno de estos apartados, estoy convencido de que vuestra empatía sería mayor
con una enfermedad física que es más fácil comprender, porque empatía es ponerse en el lugar del otro, porque uno ve y detecta y toca que alguien está en una silla de ruedas o que alguien ha tenido un accidente y está con una herida abierta y sangrando, que si tenemos que hablar de una enfermedad mental. Nos cuesta mucho más posicionarnos, ponernos en el lugar del otro con las enfermedades mentales, ¿no? Y hay una serie de campañas como esta, ¿no? ¿Cuál de nosotros dos tiene una enfermedad mental? Que van encaminadas hacia esto, en concreto con niños y adolescentes en colegios en Estados Unidos. Porque nosotros podemos disimular, y seguramente lo hagamos mal, pero se nos note menos. Pero el estigma que sufren los niños y los adolescentes con trastornos mentales en el colegio por parte de sus compañeros es enorme y hace muchísimo daño. Esto dice, tengo una depresión, y los nombres estúpidos, que es lo que reciben estos niños, ¿no? Cuando se les ve aislados, tristes, dubitativos, inseguros, llorosos en clase, enseguida hay alguien que haga acecho que empieza a ponerles apodos, etc. Esos nombres no ayudan en nada. Cuando incluso preguntamos a los padres si su hijo tuviera un problema de salud mental, ¿pensaría usted que eso le hace aparentar un mal padre? Un 31% de los padres piensan que sí. Si un niño tiene una ceguera, o un niño tiene una parálisis, o un niño tiene un tumor, y le preguntamos a los padres si esa enfermedad, ellos pueden llegar a pensar que desde el exterior la gente les va a culpabilizar por la enfermedad que tiene su hijo, el 0% no pasa nunca, pero el 1, 2, 3% pensarían, ¿no?, que porque encima de tener una enfermedad me van a culpabilizar a mí de que la tiene. No pasa. Y con los trastornos mentales sí. ¿Por qué? Porque tratamos al cerebro de una forma distinta al que tratamos al resto de los órganos. Y pensamos que el cerebro no tiene el mismo derecho de expresar su enfermedad de forma no como rubefacción, tumefacción, calor y dolor. El cerebro se expresa con alucinaciones, con tristeza, con obsesiones, pero no es más que otro órgano que se ha puesto enfermo, y así debemos entenderlo. 3 comentarios sobre el estigma en concreto en niños y adolescentes. Este es un mundo para sanos, y los colegios están hechos para niños sanos, y todo está hecho para personas sanas. Y dentro de los que no son sanos, suelen tener menos dificultades aquellos que tienen necesidades aparentes, aquellos que tienen necesidades que nosotros podemos ver. Los niños con trastornos mentales en los colegios para sanos, que es algo que yo defiendo a capa y espada, yo soy un firme defensor de la integración de los niños con necesidades especiales en colegios normales, naturalmente con sus necesidades cubiertas, aulas de educación especial, con mayor ratio de profesores, etcétera, etcétera, pero dentro de ese colegio normal. Yo creo que eso es bueno para los niños con trastornos mentales o discapacidad, autismo, etcétera, etcétera, y para los otros. El que un niño desde que empieza el colegio, con 4 años, la educación, los 6 años luego obligatoria, en primaria, etcétera, etcétera, esté en contacto con niños que tienen autismo, discapacidad intelectual, problemas de legislatura, etcétera, lo que sea, le va a enriquecer, ¿no? El estar expuesto a la diversidad desde el comienzo hacen que esos niños vayan a ser adultos más tolerantes y adultos mucho más enriquecidos desde lo emocional y desde luego desde lo personal. Pero hay un riesgo, y el riesgo se llama acoso escolar. Y esos niños con discapacidad intelectual, autismo, que tenemos en colegios normalizados, son más vulnerables a sufrir acoso por parte de los compañeros. ¿Por qué? Porque hay estigma. ¿Por qué? Porque les ven distintos. Y eso es algo que tenemos que trabajar desde el principio. Porque además es un círculo vicioso. El niño que ya tiene problemas tiene más riesgo de ser abusado. Y el abuso produce efectos más deleterios y más nocivos en el que ya de por sí tiene menos posibilidades de defenderse. Por tanto, eso es algo en lo que debemos trabajar para reducir el estigma. Y esta es la vuelta al cole y después del alta. Mirad, la semana pasada di de alta a un chico, Álvaro, 13, 14 años, que venía por un primer episodio psicótico.
Llevaba sin comer ni beber 3 o 4 días, venía en una situación bastante mala, porque encima no quería dormir, porque estaba convencido de que le estaban envenenando. Y estaba convencido de que si cuando se quedaba dormido lo iban a matar. Estuvo ingresado con nosotros unas 5 o 6 semanas, ya digo, hasta hace prácticamente una semana. Y hemos estado trabajando con la familia. El riesgo de que ese chico tenga, lo más probable es que sea una esquizofrenia paranoide, con esta edad el pronóstico suele ser bastante malo. La entrevista que tuve con los padres de alto estatus económico, el momento del alta fue demoledora. Los padres estaban mucho más preocupados por qué iban a decir en el colegio de qué le había pasado a su hijo y que no se enteraran que fuera un problema de salud mental, que por el pronóstico o las posibilidades de recaída si tomaba o no tomaba el tratamiento. ¿Y qué van a decir? ¿Cómo podemos decir que tiene esto, ¿no? Unos padres que, por otro lado, amaban con profundidad y querían muchísimo a su hijo, pero el miedo, ¿no?, a eso que se llama esquizofrenia, trastorno psicótico, era superior incluso al pronóstico que podía tener el menor. Eso lo podemos intentar no erradicar, pero desde luego disminuir a través de campañas. Nosotros hemos participado en una como esta, ¿no? Las personas, hay esos prejuicios, ¿no?, que las personas con trastorno mental son personas impredecibles, hay que acabar con ellos. Y yo estoy convencido de que hay otras patologías. Vosotros sois muy jóvenes y no lo veis, pero la profesora López Ibor, el cáncer llegó a ser una enfermedad, ¿no?, muy estigmatizada. El HIV, yo me acuerdo que cuando entraban en el hospital y yo estaba de residente, les poníamos un puntito rojo, iban en un cuarto abajo y nadie quería ni acercarse, ni tocarlo, ni estar en la misma habitación con ello, ¿no? Yo estoy convencido que nos va a costar mucho, pero que se va a conseguir, si no erradicar, disminuir el estigma en las enfermedades mentales. Y es algo que puede parecer de perogrullo, ¿no?, pero también parecía de perogrullo hace, ¿no?, 60, 80 o 70 años en este país, que las mujeres no podían votar, ¿no?, y gracias al conocimiento, a la difusión, actividades como, ¿no?, la que estamos acudiendo hoy, pues es algo que nos parece absolutamente irracional. Yo también soy de la opinión de que después de una charla es imposible que os vayáis a casa con muchos conocimientos, y si os tuviese que decir 3 cosas de las que os podríais acordar y os podríais beneficiar, simplemente os diría: cuando estéis delante de un paciente, ofreced siempre vuestra mano. Preguntad: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? Es una frase muy cortita, pero que tiene mucho impacto emocional en las personas. Y por último, no olvidaros que el sufrimiento subjetivo, por muy subjetivo que sea, sigue siendo sufrimiento. Muchas gracias.